Bueno, y lástima que Yulisa Céspedes no esté aquí con don Cristóbal. Estábamos evocando el radio de onda corta. Ahí se oían los juegos hace muchos años. Y aquí hay un público muy liceísta y escogidista, pero hay que comprenderlos, Cristóbal. Sí, todos tienen derecho al error. Exacto, equivocarse. Y mira que él reaccionó ya. Pero las águilas son las águilas, ¿eh? Eso es lo que yo pienso. Sí. Qué forma de decir que somos aguiluchos. Cristóbal, cuando elaborábamos el esquema de los 55 minutos con Yulisa Céspedes, yo comentaba que el gobierno de los jueces ha llegado más rápido de lo que ustedes los especialistas pensaban, pero que sin embargo para los constitucionalistas, que no existían hace posiblemente 15, 20 años, existían abogados que sí sabían mucho derecho constitucional, pero usted pertenece a esa generación de los constitucionalistas que no son los del 65, porque posiblemente no habían nacido. Entonces a ustedes le corresponde analizar, felicitar, pero de alguna manera, y eso no me lo tiene que decir, estar detrás de las decisiones judiciales que realmente, Cristóbal, y no quiero prejuiciar, están modificando el orden institucional en la República Dominicana y en otros países. Y antes de entrar a los casos específicos, ¿qué piensa del gobierno de los jueces, Cristóbal Rodríguez Gómez? Y bienvenido a los 55 minutos con Yulisa Céspedes. Muchísimas gracias, un placer enorme estar aquí en este programa conversando con usted. Bueno, el tema del gobierno de los jueces es un asunto, así con esa misma nomenclatura, que se ha venido discutiendo en el constitucionalismo desde hace más de un siglo. Hay un título famoso de un profesor francés que tiene una réplica idéntica en la tradición norteamericana que se llama así, El gobierno de los jueces, de 1921, hace ahora un siglo. Lo escribió el profesor francés. Pero era una discusión que se centraba mucho, se limitaba mucho a cuestionar la facultad de ciertos tribunales para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las leyes y la posibilidad que ello implicaba, que era la declaratoria de nulidad de determinadas disposiciones de ley. La fórmula que luego catapultó el profesor Alexander Bickel en los Estados Unidos en 1963 era la dificultad contramayoritaria, decía Bickel. El hecho de que un juez o un equipo de jueces por los que nadie vota, de repente tengan la facultad para anular la ley emanada del órgano por excelencia de la voluntad de la representación popular en una democracia, es una cuestión que no se puede entender así porque sí. Es una cuestión que le plantea un desafío importante al principio democrático. Entonces, digamos que la discusión sobre el gobierno de los jueces, es decir, la posibilidad de sustituir al Congreso como órgano que hace esa técnica de gobierno que es la ley, es lo que da origen a eso. Ahora, a ese concepto del gobierno de los jueces. Pero eso ha mudado en términos de su magnitud y en términos de la frecuencia y la expansión de los ámbitos en los que el juez es digamos, el funcionario con un papel de preponderancia espectacular, para decirlo de alguna manera. Y eso tiene sus riesgos, y no son menores. Ese argumento es el más socorrido y realmente, Cristóbal, es contundente. Como un grupo de personas que se escogen con mecanismos delegados que vienen quizás de la mayoría convertida en decisión de 6 o 7, pero que sustituyen la validación electoral. Sí. Eso es muy delicado quizás, pero es una realidad. Es la discusión más rica, la discusión más sesuda que ha tenido lugar en los últimos 40 años en el derecho constitucional.
es la que ha girado alrededor de esa facultad de los jueces y de cómo modularla. O sea, ha atravesado todo el debate constitucional de los últimos 40, 50 años. Sin decisión definitiva. Entonces, sin decisión definitiva. No puede tenerla. Y al contrario, con un incremento muy importante, muy apreciable de países en los que pasaron a constituir organismos especiales dentro de la judicatura para enjuiciar las leyes. Si aquí no se hubieran creado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, luego de la Constitución que usted quiere cambiar, la del 2010, no, yo no. ¿el gobierno de los jueces estaría diluido en sentencias esporádicas, no ponible erga omnes, sino para casos específicos? Sí, fíjese, usted decía Buena algo, pregunta debió usted decir eso. Usted, no, yo no le tengo miedo a ese tipo de lugares incomunes. Usted decía algo en la introducción de la primera pregunta que es ha pasado desapercibido. Yo he tratado de decirlo varias veces. Y es que en República Dominicana estamos por primera vez en presencia de una generación de abogados que han hecho del derecho público, no solo del derecho constitucional, ojo, del derecho público, su herramienta de ejercicio profesional. O sea, aquí todo el que salía de las facultades hace 20 años, no tantísimo, ¿Derecho 20 privado? años, ejercía derecho civil o derecho penal. Algunos eran laboralistas, los menos, pero era el derecho civil o derecho penal. De repente, nosotros tenemos, yo he coordinado programas de maestría y he sido profesor en casi todos los programas de maestría de las universidades del país de los últimos 15 años, y es impresionante. Esa es una intrahistoria del ejercicio y de las opciones de las distintas disciplinas del derecho. Y pienso siempre en Wenceslao Vega, que es tan buen historiador del derecho, porque cuando usted dice derecho penal, hace 40, 50 años había específicos penalistas, y quien egresaba de las universidades de élite, de 2 o 3, era impensable que se dedicaran al derecho penal. Sí. Porque eso estaba reservado a esas élites de penalistas o al abogado picapleito, Cristóbal, aquí entre nosotros. Sí, es así. Entonces, nosotros siempre tuvimos cultores del derecho constitucional en los años 70 y mucho antes. Don Rafael Justino Castillo es, a mi juicio, el primer gran constitucionalista de este país. Y se especializaban porque les gustaba la disciplina. Les gustaba. Usted coge los 3 volúmenes de las obras de don Rafael Justino Castillo, usted va a encontrar los análisis más depurados de la última década del siglo XIX y de las primeras 3 décadas del siglo XX de los temas constitucionales. Fascinante. El estudio de la reforma constitucional de 1908, por ejemplo, que hace don Rafael Justino Castillo, es una cosa, es un tratado. La defensa que hace don Rafael Justino Castillo de la laicidad como categoría esencial dentro de una república democrática en el año de 1899. De 1899. Es una cosa impresionante. Luego tuvimos a don Rafael Pellerano, a don don Juan Manuel Pellerano. Uno de los primeros también. Don Cunduamiama, que también cultivó el derecho administrativo. Hay un autor poco conocido que escribió un opúsculo en el año de 1934, el primero, sobre el control concentrado de constitucionalidad en la República Dominicana, pero como generación es la primera vez que aquí usted se encuentra con decenas de jóvenes en los tribunales todos los días esperando sus audiencias en el Tribunal Superior Administrativo, en el Tribunal Constitucional, y que eso es lo que hacen.
Sí, a eso se dedican. es Entonces, algo diferente realmente. eso ha venido marcando la evolución del derecho, de la práctica del derecho en la República Dominicana. Y de alguna manera eso tiene mucho que ver con lo que pasó aquí antes de la reforma constitucional del 2010, pero sobre todo a raíz del proceso que culminó con la reforma constitucional del 2010. Yo siempre he dicho, y lo quiero repetir aquí, que el aporte más relevante de la reforma constitucional del 2010 fue el proceso de discusión que en torno a ella se generó. Ese proceso de pedagogía constitucional que durante casi 4 años fue intenso, permanente, constante, que ocupó toda la geografía nacional, todos los sectores y todos los medios de comunicación. Se pensó en constitución en esa época. Absolutamente. Eso es cierto. Y cuando mencionabas esos teóricos, es evidente que es diferente a lo que planteas ahora porque eran doctrinarios, no había esa práctica del ejercicio constitucional, sino ellos elaboraron la doctrina y pensaban el derecho constitucional. Eso es fascinante. Vamos a los hechos. Un caso más que los pone a ustedes a opinar, a pensar y a trabajar a los constitucionalistas. Compra y contrataciones, que es un organismo, una dirección que ha tenido un protagonismo desde el 16 de agosto del 2020 que antes nunca tuvo. No sé si por la persona que está al frente o por la cantidad de trabajo que tiene, de propuestas, de reclamos. Pero ¿qué ocurre? Aparte de que hay un proyecto para reformar la ley de la Dirección de Compras y Contrataciones, y hay muchas personas bien intencionadas, Cristóbal, que dicen que las trabas son extraordinarias y que así no se puede manejar las compras y las contrataciones del Estado, pero ahora resulta que un tribunal le quita autoridad a compras y contrataciones. Ese es el postulado que te puede hacer una persona que está ahora mismo mirándonos en Mao, que CDN llega allá y ahí está todo el mundo saludando. Entonces, explíquenos eso, que TCA versus compras y contrataciones. Entonces, ese organismo no tiene ningún poder ni puede hacer nada, Cristóbal Rodríguez Gómez. Vamos a ver, yo pienso que entiendo la gente que tiene ojerizas, reparo, muchas veces muy bien intencionados, sobre el rol de compras y contrataciones públicas, y vamos a decir sobre el activismo que el incumbente actual de la dirección tiene. Sin embargo, yo pienso que es necesario, porque en todos los ámbitos de la organización política y normativa de la sociedad, lo que se da o lo que debería darse es un equilibrio siempre fino y siempre difícil de delimitar la frontera entre la posibilidad, en este caso, de que el control, la actividad de control, ralentice los procesos y por tanto haga menos eficiente la labor de gobierno. Ese es un riesgo, sin duda, pero al frente, ¿qué tenemos? La posibilidad de que la ausencia de control o la pereza en el ejercicio de los mecanismos de control convierta la actividad gubernamental en un caos, en una fuente de privilegios y de corrupción. Entonces, entre esos extremos, tiene que haber un punto medio. Tiene que haber un punto medio porque tiene que haber eficiencia gubernamental, pero tiene que haber control. Porque sin control, o sea, la ley existe. Y dinamismo también. La ley existe para establecer control. El derecho existe para establecer controles, para disciplinar la vida en sociedad. Y disciplinar la vida en sociedad es poner límites a todos los niveles. Bueno, pues en el ámbito del ejercicio del derecho público y de los procesos de compra, contrataciones de obras, bienes y servicios, eso es más sensible y más relevante que en cualquier otro ámbito. Entonces, dicho esto, el caso o los casos, ¿de qué se trata? Tengo que hacer una aclaración. Yo soy abogado
de uno de los 7 procesos, abogado representante de una de las empresas que fueron, digamos, que no fueron seleccionadas para la adjudicación de los lotes. Y en ese sentido, lo que diga tiene que verse bajo el prisma de un abogado con intereses en el proceso. ¿De qué se trata? En el proceso de licitación para la adjudicación de las compras de computadoras, laptops, netbooks, etcétera, Compras y Contrataciones consideró, a mi juicio con razón, que se habían inobservado disposiciones de la ley. Y que se habían inobservado disposiciones de la ley en temas sensibles, en temas tan sensibles como que se alteraron los procedimientos de adjudicación en el curso de la licitación. Se modificaron los términos de la licitación en el curso del proceso. El Ministerio, el órgano de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación modificó los términos. Eso es un hallazgo clave que lo identifica en cada una de sus resoluciones la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Eso es contra derecho. Eso es contra derecho. Tú no puedes sorprender a un grupo de oferentes en un proceso de licitación modificando los términos. Lo segundo que encontró fue que como resultado de eso, las adjudicaciones que debían hacerse siempre y en cada lote a las ofertas que tuvieran a las mejores ofertas económicas, las más baratas, no se hicieron como en ese criterio. Compras y Contrataciones estimó, y eso lo publicó en un trabajo hace un poquito más de una semana, Diario Libre, a la firma de la periodista Socorro Arias, si mal no recuerdo. Compras y Contrataciones estimó en 1.300 millones de pesos el costo extra que el Estado tendría que pagar si se consolidan las adjudicaciones en los términos en que se llevaron a cabo por el organismo de compras y contrataciones del MINER. No es una cuestión menor. No, 1.300 millones.